Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrevista después de un pequeño descanso que tuvimos y un esguince de tobillo. Hoy de nuevo retomamos las entrevistas y bueno, en esta ocasión vamos a estar platicando no tanto dentro de nuestras secciones más comunes que ya las conocen, músicos de alto rendimiento, músicos lesionados, sino de un tema un poquito diferente. Hoy les traje de invitado un contrabajista que es egresado de la Universidad Veracruzana y que también actualmente está estudiando la maestría en Pedagogía de las Artes también en la Universidad Veracruzana. También toca en el ensamble de música antigua y también estudió cine. Y bueno, a él ya lo habíamos tenido de invitado una vez que nos platicó de una lesión y bueno, en esta ocasión lo quise invitar porque está desarrollando un método muy interesante que tiene que ver con la ejecución musical y las emociones, ¿no? Entonces, pues vamos a estar platicando un poquito de esto y bueno, como ya me conocen, yo soy Alejandra Méndez, soy flautista, instructora de yoga y creadora de este espacio. Y en esta ocasión tenemos a Eliu Díaz. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola Ale, muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionado, también porque es la primera vez que voy a hablar del método. Bueno, creo que se lo he comentado como a algunos amigos, a algunos colegas, siempre gente que me ayuda a retroalimentarlo, pero oficialmente es la primera vez que voy a hablar de él, entonces pues emocionado con eso. Ok, y bueno, para toda la gente que vive debajo de una piedra, cuéntanos un poquito de quién eres tú, muy resumido, y cómo es que te llega el interés de ser músico. Sí, claro, bueno, yo soy un contrabajista proveniente de San Luis Potosí. Comencé mis estudios a los 15 años de manera informal y después decidí venirme acá a Jalapa por el nivel que hay de contrabajo, ¿no? Y precisamente dentro de este proceso es que yo tengo como una pequeña catarsis donde me doy cuenta de que el sistema de educación musical que se utiliza hoy en día pues no me estaba ayudando, ¿no? Me estaba generando tensiones, lesiones, muchos traumas psicológicos. Y es ahí ese pequeño periodo de tiempo donde decido, donde me pongo a pensar sobre qué es lo que realmente necesito y empiezo como con una pequeña investigación de todas las artes. Empiezo a experimentar todas estas artes para poder, no sé, tener una gama más amplia de lo que quería hacer. Y eventualmente esto que tanto necesité se desarrolló en un método que es el que estoy trabajando justo ahorita. Ok, este método, o más bien el cómo surge la idea de hacerlo, ¿vino desde que eras estudiante o cuando ya habías terminado la licenciatura? El método como tal vino justo hace un año, aproximadamente 2 años tal vez. Sin embargo, fue como una cadenita, ¿no? O sea, todo lo que yo iba necesitando comenzó desde que yo era estudiante y fue pasando por varios filtros, ¿no? Al inicio yo creí que era un método multidisciplinar, después interdisciplinario, y fui cambiándole el nombre y el nombre y el nombre hasta lo que ahorita es. Y solo como por duda aleatoria, ¿crees que si no hubieras pasado por lesiones, traumas emocionales o este tipo de cosas, hubieras logrado llegar al método? No, porque precisamente para formular el método se necesita un pensamiento crítico. Y el hecho de empezar a desarrollar un pensamiento crítico es salir del pensamiento común, ¿no? De este status quo, donde nos imponen cosas, donde estamos muy adoctrinados. Y precisamente uno para salir, tiene que pasar por varios factores que van a alterar la vida, ¿no? A veces son muy complicados, a veces no tanto. Y yo considero que no hubiera sido lo mismo. Hubiera seguido tal vez el mismo camino, que era cumplir los sueños que me habían impuesto en el pasado, ¿no? Y bueno, creo que es bastante importante mencionar que uno puede leer y hablar y investigar sobre la cuestión de la ejecución y la importancia que tiene el cuerpo, pero es muy diferente cuando lo vives en carne propia, ¿no? O sea, cuando estás pasando por una lesión y te topas con todo lo que te habían comentado a los alrededores, y creo que no es lo mismo cuando eres, digamos, el protagonista a cuando eres el espectador, ¿no? Sí, claro. Y bueno, para empezar, siempre les hago esta pregunta a todos los invitados. ¿Por qué piensas que el cuidado del cuerpo debería ser más relevante en la vida del músico?
El cuidado del cuerpo yo creo que es una consecuencia de escuchar al cuerpo. El cuerpo es un organismo, un sistema muy interesante que funciona más allá de nuestra conciencia. Aspectos como, por ejemplo, la microbiota intestinal definen mucho de lo que el cuerpo dicta en cuanto a sus acciones, incluso en los antojos, ¿no? Entonces, yo creo que más bien el hecho de que percibamos como tal el cuerpo es algo aparte de lo que es el cuerpo. Y precisamente al separarlo de nuestra conciencia es cuando se fragmenta toda esta información, creyendo que, no sé, necesitamos seguir ciertos patrones de vida que en realidad no van con lo que necesita el cuerpo. Y todo lo que pasa con el cuerpo, o sea, el cuerpo siempre te va a estar anunciando qué necesita. Cuando te da hambre, ahí tienes la señal, ¿sabes? Entonces, yo creo que más que como ser conscientes del cuidado del cuerpo, es empezar a aplicar un autoconocimiento corporal de ver quién eres. y se mete en aspectos fenomenológicos muy, muy, muy profundos. Y, desde la percepción de que puedes concebir que tienes un cuerpo hasta la percepción de que tienes que cuidarlo. Entonces yo creo que tiene que ver como con una amalgama que va funcionando en cadenita y que se va fusionando todo y que más bien es como ver de qué depara este sentido, ¿no? Claro, bueno, justo ayer estaba leyendo un libro de un psicoterapeuta que trabaja solo con músicos que tienen pánico escénico. Y tiene un libro que se llama Música y Emociones. Y empezando en el primer capítulo menciona y plantea algo súper interesante en el que pregunta, ¿qué es un músico? Y bueno, él menciona que haciendo investigaciones todos los músicos le daban respuestas como es un artista, es todo lo que se te ocurra. Y lo último que pensabas es que el músico es una persona. Claro. Entonces es algo muy interesante porque creo que todos lo hemos vivido en carne propia, que se te olvida que antes de músico eres persona, y decirlo al aire libre y poner en prioridad tu persona antes de la música a veces pareciera de músico mediocre, ¿no? Sí. Entonces a mí sí me parece que el entorno tiene muchos mitos que no deberían de existir en nuestro ambiente académico, ¿no? Entonces, creo que el realizar ese tipo de investigaciones que tú estés haciendo, sí están abriendo otros panoramas para que, pues, dejemos de caer en estos mitos de lo que es o debería de ser la música. Y más allá de caer, creo que también vale la pena como concientizar a causa de qué se llega a esos mitos, ¿no? Es decir, es justo a lo que voy con el pensamiento crítico. Al tener ideas impuestas, porque venimos de un sistema de imposiciones, educativo de imposiciones, donde solo necesitas ser funcional para poder trabajar en fábricas. Al final la orquesta viene siendo una fábrica, ¿sabes? Al final todo este sistema, pues te impide pensar, ser consciente. Cuestiones tan básicas como quién soy y qué quiero, no te dejan procesarlas. Desde que uno es niño, ¿no? Es que si uno se pone a hacer berrinche y empieza a ceder ante sus emociones, entonces la familia le bloquea esas emociones, ¿sabes? En el sentido de que un berrinche de un niño es, no tienes que llorar, tienes que... Y siempre perteneciendo a este sistema donde vivimos adoctrinados. Entonces, yo creo que todo eso es lo que involucra en parte el pensamiento crítico, ¿no? Ok, bueno, ahora platícanos un poquito de cómo se llama el método y un poquito más a fondo de dónde surge. Ok, el método como tal no tiene nombre. Tal vez lo tenga eventualmente, pero es un método que habla de llegar a la interpretación musical a través del pensamiento crítico, utilizando la conciencia corporal como herramienta, ¿no? Okay. Como que va mezclando un poco de todo para poder interpretar, ¿no? Lo que propone es, nos exigen mucho lo que es la interpretación cuando es muy ambigua y subjetiva, en el sentido de que hay hasta maestrías de interpretación. Pero si yo no concibo cómo puedo interpretar lo que hay a mi alrededor o quién soy, si yo no concibo mi sentido de percepción, es muy difícil que puedas realmente interpretar. Entonces, mi propuesta es que a través de un pensamiento crítico, a través de este desarrollo de conciencia de lo que eres, la música funciona como una herramienta
que te va dictando elementos de tu identidad. Entonces, si yo estoy tocando y de repente avanzo un poco más rápido de una nota a otra, es como detenerte primero y ponerte a cuestionar qué es lo que me generó esa ansiedad de querer cambiar rápidamente, ¿no? Ok. ¿Esto lo aplicas solo en contrabajistas o lo has aplicado en otros instrumentistas? El método está enfocado en instrumentistas en general. En general. En general, sí. Es que yo lo que quiero romper con esto es la barrera de que eres músico, ¿sabes? La música no sirve de nada. El hecho de ser músico no sirve de nada en la realidad, a menos que te desarrolle capacidades y habilidades que te hagan una persona más sensible. O sea, es pensar en que la música es meramente una herramienta y no meramente un estilo de vida que se centra en querer adquirir fines económicos que luego son inalcanzables, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que yo quiero plantear es una visión que haga ver cómo la música te puede ayudar a esta integridad como persona que tú eres, que es justo de lo que estabas hablando hace rato, ¿no? Y el método propone eso, llegar a visualizar la música así, y si aparte puedes vivir de esto, es un plus, pero que los fines de la música no se detengan meramente en lo mundano, ¿sí me explico? Ok, este método lo has aplicado en ti mismo. Sí. ¿Y cómo ha sido ese proceso? O sea, ¿de dónde surgió la idea de comenzar a cambiar los métodos tradicionales? Pues de la necesidad, ¿no? O sea, de la necesidad de que, primero, no sé qué rollo con mis emociones. Okay. O sea, es muy difícil tocar o ponerte a estudiar cuando tus emociones son un caos, ¿no? Y eso pocas veces se habla. Se habla en psicología y hay maestrías como psicología de la música que lo hablan, pero realmente que se aplique es muy raro, ¿no? Entonces, yo he visto que todo ha sido por necesidad, realmente. Es que hay momentos donde las emociones son tan intensas que no puedes con la vida. Y si tú encuentras una sublimación y un refugio en lo que haces y lo que más te apasiona, entonces es una herramienta increíble, ¿sabes? Más allá de un trauma, que es lo que nos enseñan, ¿no? Entonces, de esta necesidad emocional es que nace este método. Y al mismo tiempo, en mi cátedra de alumnos, tengo 8 alumnos, y todos ellos son alumnos que presentan también como, o bueno, que llegaron conmigo porque tenían ganas de probar el método para resolver cuestiones que no eran meramente musicales, en el sentido de que yo no les enseño técnica y ya, les enseño a escuchar cómo es que funciona su funcionamiento corporal para que puedan, no sé, carburar las ideas de la interpretación, pero al mismo tiempo pasan por un proceso muy íntimo y muy personal que ayuda, o sea, que viene siendo bastante terapéutico, ¿no? Sí. Y hay así como, o sea, ¿tuviste como pasos para llegar a ir en ti mismo? Sí, claro. O sea, primero fue todo muy confuso. Y al inicio era así como de que se me ocurría algo y lo probaba y a veces funcionaba y luego dije, no, ok, primero tengo que hacer esto primero, luego esto, y poco a poco se fue definiendo conforme a la experiencia, ¿no? Hacia la práctica. El método lo vengo aplicando, los ejercicios del método lo vengo aplicando desde pandemia, más o menos, y que fue cuando comencé a dar clases, ¿no? Entonces, poco a poco se ha ido definiendo mejor, precisamente estructurándose en una serie de pasos que cuando los vi de manera ordenada dije, es que esto puede ser un método, ¿no? No solamente puede ser algo que me ayuda a dar mejores clases, sino puede ser algo que realmente pueda ayudar de forma física a un instrumentista que lo lea. Claro. Con cierta asesoría, claro. Y es que, bueno, me he dado cuenta en general que cuando uno se sale de lo tradicional, lo primerito es que empiezas a experimentar, pero desde tu propia perspectiva, ¿no? Uh-huh. Evidentemente no puedes llegar a imponer este método en alguien que esté interesado en otras cosas más, pues sí, tradicionales, ¿no? Técnica o cuestiones así, pero sí me he dado cuenta que desde implementarlo desde uno es como empiezas como a avanzar y a notar cambios y ya después de la autoobservación es que logras como transmitirlo a terceros, ¿no? Pero mencionas mucho la cuestión de conciencia corporal y menciono esto porque definitivamente
hablándolo más en mi propio proceso, el concepto conciencia corporal yo jamás lo habría pensado si no hubiera empezado a practicar yoga o hacer X cosas, ¿no? Y no porque haya pasado yo por una lesión, porque no me ha pasado aún, ¿no? Entonces, creo que sí es como importante hablar de qué es la conciencia corporal a partir de todo lo que ya has investigado. Sí. Tratando de conceptuarlo en algo como muy en lenguaje coloquial. Sí, claro. Bueno, primero lo voy a decir con mis palabras y luego tal vez lo pueda traducir a un lenguaje más coloquial. La perspectiva que yo abordo de la conciencia corporal es meramente fenomenológica, ¿no? Es decir, la fenomenología es esta corriente filosófica que habla de la percepción del ser, ¿no? Soy o no soy, ¿sabes? Habla del objeto, del ente, de todo esto. Entonces, para mí, conciencia corporal fue algo muy filosófico. Más allá que muchas veces pensamos que conciencia corporal y cuerpo es meramente el cuerpo físico, ¿no? Pero yo creo que tiene más influencia la percepción mental. El hecho de cómo funciona nuestra mente y cómo está conectado a ciertos procesos que son bioquímicos y químicos, pues hace que el cuerpo adquiera cierta conciencia de formas. Por ejemplo, la conciencia corporal vendría siendo meramente aprender a escuchar a tu cuerpo. Okay. ¿Qué son estas necesidades que te está exigiendo? Y la forma en la que lo aplico es desde lo que te está pidiendo tu cuerpo, cómo lo puedes integrar con la música, que es lo que haces regularmente, para que entre los dos puedas ser una persona más integral. Okay. ¿Más o menos? Ajá. ¿Y esto cómo lo relacionas con las emociones? Sí, claro. Es que, bueno, ya entrando al tema de las emociones, bueno, creo que es necesario distinguir que la conciencia corporal se va a componer de varias partes, ¿no? Mente, cuerpo y emociones, ¿no? O cuerpo físico me refiero. Muchas veces creemos que nosotros somos seres racionales, ¿no? Sin embargo, mientras más he investigado, más he notado que en realidad somos seres emocionales que de vez en cuando razonan. Y esto no lo digo yo, lo dice un médico, ¿no? Y me llamó mucho la atención esta frase, porque tiene mucho sentido. Primero, cuando nosotros experimentamos algo, un tipo de información, primero se expresa una emoción. La emoción conlleva una acción y la acción lleva a un procesamiento de razón, ¿sabes? Entonces, desde ahí, la conciencia corporal va en orden, en el sentido de que yo nunca voy a poder razonar aquellas cosas que mis emociones sobrepasen. ¿Sí me explico? Un buen ejemplo de esto, de cómo muchas veces pasamos desapercibida la conciencia corporal, es por ejemplo cuando las emociones se expresan de forma física. Si yo estoy muy estresado y de repente me empiezan a salir ronchas, lo primero que piensa la mente es ¿qué me está pasando? Y tardas un buen proceso en darte cuenta de qué es lo que está pasando, ¿no? O cualquier efecto psicosomático o por el estilo. Entonces, yo creo que lo que propongo más bien es aprender primero a reconocer las emociones y a través de acciones como la respiración, poder contextualizarlas, no controlarlas, porque no creo que se puedan controlar, pero sí contextualizarlas en algún tipo de funcionamiento en el que no solamente se razonen, sino que te logres sublimar estas emociones, porque todas las emociones sirven de algo. Sin embargo, también estas emociones pueden potencializarse y alcanzar niveles donde ya no son tan buenos muchas veces, ¿no? Como precisamente el estrés, la ansiedad, etcétera, ¿no? Entonces, primero es reconocer eso, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de las emociones? ¿Cómo se interpretan en tu cuerpo? ¿Dónde se sienten de manera física? Y a partir de eso, ir guiando tu razonamiento poco a poco, pero siempre permitiendo sentir. Y por eso la finalidad de esto, o la finalidad de mi visión musical, es que la música nos sirve para ser más sensibles.
Si yo soy una persona sensible, eso significa que soy una persona que siente emociones, que puede generar empatía, que puede generar un pensamiento crítico sobre cuál es la importancia realmente de algo o no. Y un buen ejemplo está en los candidatos a la presidencia, por ejemplo. O sea, los políticos, a falta de esta sensibilidad, los políticos siempre van a tener un fin material. El arte es aquello que te genera la sensibilidad para trascender ese fin material. ¿Sí me explico? Okay. Y para mí es para lo que sirve la música. Por eso es como cambiar la visión de que la música es una disciplina a la que yo me dedico y más bien es una herramienta que me puede hacer más integral para ser una persona más sensible y poder desempeñarme mejor en cualquier cosa que yo quiera. Ok, entonces tú la conciencia corporal la traduces, o más bien la encuentras desde la emocionalidad primero antes que cualquier cosa. Sí, tal vez desde la percepción en general de lo que, por ejemplo, involucra sentir, tanto emociones como cosas físicas, y luego de la razón. No sé si me explico. Ajá. Bueno, es que me haces pensar en una metodología que creó un psicoterapeuta argentino, el que ya te había comentado alguna vez, que tiene que ver mucho con la parte emocional y se relaciona mucho la parte pánico escénico. Pero justamente lo que él menciona en la mayoría de sus libros es que no hay emociones malas ni buenas. O sea, hay diversas emociones y no podemos suprimir ningún tipo de emoción porque todas tienen una función importante en la vida. Lo que creo que pasa siempre en nuestra ejecución y bueno, en la vida en general, es que no se te permite como sentirlas. Sí, es lo que te digo, el ejemplo de la niña que hace un berrinche, o los hombres, por ejemplo, era muy común, ¿no? Los hombres no pueden llorar. Muy, muy complicado y por eso tenemos tanto machismo y por eso tenemos tantos problemas, por eso hay guerras a veces. ¿Por qué? Porque no podemos sentir y estamos adoctrinados a pertenecer a este status quo donde tenemos que ser funcionales. Y la forma de adoctrinarnos hoy en día es a través de emociones eufóricas, a través de las redes sociales. Todo lo que consumes en redes sociales tiene que ser atractivo, rápido y te tiene que estar estimulando esto. Pero vivir en un nivel eufórico todo el tiempo suprime otras emociones que son fundamentales como el miedo. El miedo se cataloga como una emoción que es mala. Bueno, esto del mal, bien y el mal es muy cristiano, pero se cataloga como algo malo. ¿Por qué? Porque se siente. ¿Sabes? Porque se siente. Y el miedo es esta capacidad que tenemos de detenernos a premeditar. ¿Sabes? Si a mí me da miedo una calle que está oscura, me detengo y pienso primero. ¿Sabes? Se siente, claro que sí, pero te hace razonar. Entonces, para mí, el cuerpo funciona a través el cuerpo se comunica con tu razón a través de emociones. Y el problema es que si estamos muy adoctrinados dentro de un sistema de imposiciones, nunca vamos a poder visualizarlo. Y es que, bueno, hay una parte que a mí me llama mucho la atención de este proceso que yo, como tal, no estoy desarrollando una metodología, pero he visto la importancia que tiene el cuerpo y cómo todo lo que hacemos tiene que ver con la ejecución musical. Pero también he notado que la mayoría de las personas que han tomado como talleres y cuestiones de estas acá con Asana Kalani, hay una desconexión muy notoria. Tú les das estas herramientas, las usan la sesión o un mes y pasa el taller o pasan unos meses y se les olvida. Porque no hay un pensamiento crítico. Exacto, y es lo que quisiera preguntarte. ¿Cómo tú planeas implementar esta metodología, pero en la vida del músico e instaurarla como hacer escalas, ¿no? Que ya lo tenemos como bien aprendido, que es algo que tienes y debes hacer, ¿no? Claro. Antes de responder esa pregunta, nada más quisiera hacer un énfasis que, volviendo a lo político, es lo mismo que pasa cuando tú, siendo político, le das dinero a alguien que no sabe usar dinero. No es que esté mal, por ejemplo, pero puede ser un generador de algo mucho peor, ¿no? Si la gente no es consciente de cómo administrar este dinero, va a generarse deudas, no solamente va a tener una alimentación que le va a perjudicar mucho, y la alimentación dicta mucho de lo que somos.
Entonces, había una propuesta antes, por ejemplo, que me gustaba, que era que había una campaña donde te entregaban la beca, pero la beca era para alimentos, gastos de despensa, pero la única forma de conseguir el pago de la beca era yendo a firmar un curso que te daban sobre cómo utilizar ese dinero, ¿sabes? Sí. Em, y hago referencia a esto porque es parte de lo mismo, ¿sabes? Esta falta de pensamiento crítico que tú me estás preguntando es una analfabetización. Okay. Ujú. Se cree que ser analfabeta es no saber leer y escribir, pero el 80% de la población mexicana hoy en día, es analfabeta no porque no sepa leer y escribir, sino porque no puede pensar sobre lo que lee y escribe. No puede procesar. No hay un pensamiento crítico. Entonces, esta cuestión de no poder hacer escalas o esta cuestión de dar herramientas y que no sean aplicables realmente o que no funcionen es parte de esta analfabetización, que no tiene que ver muchas veces con el sistema musical, no tiene que ver con la forma en la que nos educan. Y es muy difícil salir de ello si todo el sistema funciona así. Ahora tú me preguntas, ¿qué se puede hacer para que realmente lleguemos a esto? Lo primero y fundamental es estar en un estado en el que el cuerpo tenga la capacidad de estar en razonamiento. Es decir, nunca vas a poder procesar algo tan complejo si tienes hambre, Sí. o si tienes problemas familiares, o si hay medios de tu contexto que no te dejan pensar. Entonces, lo que hay que hacer es cumplir con esas necesidades y a partir de aquí darte cuenta de que puedes pensar, darte cuenta de que te puedes equivocar y que puedes sentir. Y entonces empiezas con la filosofía, con este procesamiento, empiezas a formular tus terminologías. ¿Qué es la música para mí? Es que eso no es la música o eso no está permitido en las reglas. ¿Reglas en el arte? Se supone que el arte era esta propuesta que no tenía reglas, ¿sabes? Entonces, tanta objetivización del arte para incluirlo dentro de sistemas que puedan ser tratables ha generado que precisamente el arte denote aspectos más técnicos que emocionales. Entonces el exceso de técnica mata la pasión cuando se muere, pues inhibe la percepción de emociones, ¿no? Entonces, si uno quiere empezar a desarrollar este pensamiento crítico, primero es solventar estas necesidades, que es difícil, y luego empezar a cuestionarse, formular sus terminologías y a partir de ahí empezar a ver cómo retroalimentarse. Y uno tiene que estar de la mano con la persona que quiere que desarrolle eso. Y es un proceso largo y difícil porque te va a hacer sentir. Y una persona sensible es una persona que va a sufrir mucho. Sufrir en el sentido de que así lo concebimos, pero sentir involucra muchas cosas. Ser empático involucra muchas cosas y duele a veces mucho. A veces son momentos de euforia y no es fácil y no todo el mundo lo va a querer hacer. Entonces, mi propuesta para esto es que el método funcione dentro de un instituto donde tú puedas ir un año a encontrar este proceso, donde todo esto esté solventado y donde tú puedas encontrar esta armonía, ¿no? Se habla mucho de la armonía corporal, por ejemplo, en somática, ¿no? La armonía corporal muchas veces se visualiza como esta alineación, ¿no? Tanto del cuerpo como físico, con las emociones y eso, pero también armonía corporal es visualizar los pensamientos en que estén en un estado de equilibrio en el que podamos encontrar cierto funcionamiento para nosotros. Y a veces se cree que por ser caóticos no podemos lograrlo porque tenemos que ser iguales al estándar, ¿no? Hay personas que funcionan dentro del caos, hay personas que funcionan dentro del miedo, dentro de la ira, dentro de muchas cosas. Y entonces es ampliar esta cuestión para que las personas se vayan dando cuenta primero de que pueden pensar, luego de que tienen cierto tipo de personalidad y a partir de ahí ver a la música como una herramienta que va a ir ayudándote a encontrar el significado de tu identidad, quién eres y qué quieres ser. Okay. Y va por ahí. Bueno, es que justo me hiciste pensar en un montón de cosas porque, bueno, esto creo que ya lo he mencionado varias veces, pero la verdad es que el ambiente musical sí me parece un poquito hipócrita y ilógico en muchos sentidos, porque
todos quieren ser buenos músicos, ok, pero nadie quiere invertir en su salud, nadie quiere invertir en su salud física, en su salud mental, nadie quiere invertir no sé, en ir a clases particulares y abrirse la mente a otros panoramas que está demostrado que funcionan, y todos nos queremos encasillar en lo mismo, en lo que lleva 100 años funcionando, en ser violentados por el maestro que es en Dios. Entonces, ¿por qué pienso que es hipócrita? Porque a mí me parece que todo el tiempo te están diciendo, esfuérzate y estudia y 10,000 horas y no sé qué. Ah, pero si te lesionas, es tu culpa, porque no lo hiciste bien. Entonces, o sea, ¿cómo está esta cuestión de que de repente uno hace lo que le dicen, pero no resulta bien y entonces tú eres el que está mal? Entonces, yo lo veo bastante complejo en varios sentidos, no solamente la parte de la pedagogía musical. Creo que todavía la tenemos muy retrasada, bastantes años. La parte económica, que creo que sí es un punto importante y bastante relevante, ¿no? Yo puedo decirte, el yoga ayuda y está comprobado por muchos estudios a que el ejecutante sea mejor músico. Pero si no tienes ni siquiera los recursos para poder alimentarte, ¿cuándo vas a pagar una clase de yoga? Es imposible. Es imposible, ¿no? Entonces, yo sí pienso que instaurar estos métodos y hacer de alguna manera que sean accesibles para todos sería una solución, pero tampoco veo la apertura por el lado administrativo y la gente que tiene el poder de aceptarlo. Realmente es una cuestión que pareciera ser imposible. Si es que no hay sensibilidad. Es que mira, yo puedo decir desde mi experiencia personal, yo soy una persona que cuando empezó su familia no quería que estudiara esto y que nunca tuve ni un peso. Y si no hubiera sido porque muchas personas me dieron clases gratis para poder concretar lo que ahora soy, yo no hubiera llegado hasta aquí tal vez a darme cuenta de eso. Y eso trascendió lo económico, trascendió lo antropológico, porque también tenemos esta cuestión de los efectos de la conquista, que tenemos muchos traumas por ahí, ¿no? O sea, es cultural también. Trascendió todo eso que tú comentas a través de la sensibilidad de que colectivamente sí podemos generar cambios. Por eso este método a mí me da mucha emoción pensar de que realmente puede generar un cambio en el sistema, porque no es proponer otro sistema, es colectivamente contagiarnos de una sensibilidad que puede ayudarnos a comprender y entender que la única manera de resolver los conflictos de la realidad es juntos. Entonces, sí, obviamente hay que comer primero, obviamente hay que tener dinero, etcétera, 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 pero sigue siendo eso, ¿no? La mirada sigue siendo meramente material y es entendible. Sin embargo, si se llega a desarrollar esta sensibilidad que yo propongo, yo considero que por ahí puede haber realmente un cambio. Ok. Bueno, ahora me gustaría preguntarte, ¿cómo enseñas este método a tus alumnos? Sí. No sé, puedo poner un ejemplo. Un alumno llega, empieza a tocar una escala, ¿no? Se detiene a la mitad de la escala, se equivoca. Vuelve a intentarlo, se equivoca en el mismo lugar, ¿no? Me imagino que a todo el mundo nos ha pasado eso. Aquí hay dos opciones. Una, que primero analizar la situación, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Realmente es un aspecto técnico? No. La mayoría de las veces no es un aspecto técnico. Porque aspecto técnico es que sepa mover el dedo, ¿no? Bueno, y la técnica involucra muchas más cosas, claro. Pero primero identificar qué está pasando. Cuando ves que es una cuestión de pensamientos intrusivos o una cuestión de adrenalina, de una emoción que está ahí, que no le permite estar en ese estado de emoción, tienes que abordar esa emoción directamente y enseñarle a utilizar esa emoción de esa forma. ¿Qué es lo que hago? Ok, tal vez venías corriendo rumbo a la clase y estás muy agitado, ¿no? Eso es lo que no te deja pensar con claridad qué tienes que hacer porque yo te estoy poniendo a tocar una escala muy lenta. Entonces, ¿cómo podemos regular esto? Mi propuesta es todo
aprendizaje debe de ser comprobado por una acción. Si no hay un ejercicio o una acción que compruebe este aprendizaje, no funciona el método pedagógico. Entonces, la acción que ayuda a reconocer la emoción es la respiración. Y hay muchas formas de hacerlo. Entonces, ¿qué hago? Ok, primero, le enseño a respirar para que oxigene bien su cerebro, para que se calme un poquito, y luego a identificar dónde siente esta emoción. Si es mucha agitación la que siente, me dice, no, pues que la siento por aquí. O de repente hay gente que la siente aquí en el cuello, ¿no? Ok, vamos a bajarlo aquí al pecho y vamos a centrarnos aquí. Entonces, vas a respirar de esta forma y eventualmente vas a ir visualizando que la emoción es una línea que va subiendo como si fuera un pequeño termómetro, ¿no? O sea, va subiendo y cuando llegue a este punto, la vas visualizando para que cuando exhales y toques, la emoción te ayude a hacer un impulso para concretar lo que quieres escuchar, no lo que tienes que pensar. Si tú piensas en las notas y piensas en cada movimiento de tu dedo, funcionan como pensamientos intrusivos que te distraen de lo que quieres. Y en la música lo más importante es el sonido. ¿Qué sonido quieres? Y es lo más íntimo de todos. Entonces, esto es algo que mi maestro de contrabajo le llama canto interno, ¿no? El canto interno siempre debe de estar presente. Entonces, cuando tu canto interno está bien impulsado por la emoción que tú estás trayendo, eventualmente el alumno puede tocar la escala sin necesidad de que yo lo ponga a mecanizar y mecanizar y mecanizar y que se llegue a lastimar. Ok, justo me gustaría preguntarte sobre eso. ¿Crees que la repetición es un método que no funciona o que no sirve? Yo creo que hay que verlo por separado. Es muy importante comprender cuál es la necesidad. Y la mayoría de las veces, a nosotros los latinos, nuestra necesidad es más emocional. Entonces, cuando la necesidad es emocional o mental, hay que abordarlo con otras técnicas. Cuando la necesidad es física y que necesita reconocer movimientos o patrones que el cuerpo no está acostumbrado a hacer, como lo es el vibrato, ahí sí se necesita una mecanización. Pero es que es una mecanización que se conecta con lo neurológico. Es decir, es muy normal que a ti no te salga mover el dedo de tal forma si es un movimiento que nunca has hecho en tu vida. Entonces, primero es comprender cómo vas a empezar a emplear este tipo de mecanización de memoria muscular para que se conecte con tu cerebro y que eventualmente el cerebro lo vaya reconociendo como algo que no lastima. Porque el cerebro, al no saber qué está pasando, inmediatamente bloquea. Entonces, cuando yo estoy aquí y empiezo a temblar, tengo una serie de momentos en los que bloqueo porque mi cerebro no sabe qué está pasando y que luego mi razón dice, no, está bien, y relajo, bloqueo, y entonces empiezo a temblar todo. Lo que tengo que hacer es convencer a mi cerebro de que es bueno, ¿sabes? De que no me va a lastimar, de que no me va a generar nada, y para eso sí es importante la mecanización. Es eso, visualizarlo por separado y entender cuál es el conflicto real. Y ese es el gran problema de la pedagogía hoy en día con el sistema tradicional de música, que el maestro no tiene la capacidad ni los conocimientos de visualizar las emociones ni los pensamientos, creyendo que todo es meramente técnico. Y al momento de creer que todo es físico, entonces obviamente siempre va a intentar resolver la situación con elementos físicos cuando puede ser que no tenga que ver con el cuerpo. Entonces, esa es como la forma en la que lo visualizo. Ok, y bueno, regresando un poquito al tema de respiración, es un tema que a mí me gusta mucho porque en estos años que he estado dando clases de yoga, me he dado cuenta que músicos o no músicos, la mayoría de la gente no sabe respirar. No, sí. La mayoría. Es que es cultural, pienso yo. Y es gracioso porque incluso los que somos instrumentistas de aliento, que trabajamos con la respiración, en primera instancia no tienes la menor idea ni el mayor interés de ir a un libro de anatomía e investigar cómo funciona tu sistema respiratorio, ¿no? Entonces, llegas a la carrera y te dicen que el apoyo viene del diafragma y como te lo dijo el maestro que tiene doctorado, sí, entonces el apoyo viene del diafragma. Pero ya leyendo un poquito, me caen estos 20 de libros de anatomía y gente que ya tiene más investigación en cuanto al tema del cuerpo y la ejecución, nos dicen que el diafragma es un músculo involuntario. Claro. No lo puedes mover. No, entonces, ¿cómo vas a apoyar con el diafragma si no lo puedes controlar?
Y entonces llevas 10, 8 años de carrera con este pensamiento y dices, bueno, ¿y entonces ahora qué hago, no? Uh-huh. Y es lo que yo veo mucho en general con las personas que llevan sus 20, 27, 30 años de vida sin saber respirar y llegan a una clase y no pueden aguantar un minuto en meditación respirando. Claro. Y se vuelve un tormento. No puedes estar un minuto respirando correctamente, entonces, ¿cómo vives tu vida? Bueno, es que más bien no la puedes vivir. O sea, y es que yo pienso que es cultural y pienso que es social y pienso que tiene que ver con muchas cosas, incluyendo de nuevo las emociones. O sea, yo, por ejemplo, hablo de todo esto y ahorita mi postura no es la ideal, ¿sabes? ¿Por qué? Porque siento una emoción abrumante, ¿sabes? Y tengo dos opciones. Una, alinearme, ser consciente de mis isquiones y todo eso y quedarme aquí en una posición que no me genera la comodidad para poder hablar con libertad, o permitirme entender que mi cuerpo puede tener muchas posturas y que va a ser momentáneo y que lo único que importa es que esté en constante movimiento y sentir esta confianza de que puedo hablar, ¿sabes? Entonces, esto es algo que se llega con la conciencia corporal. Ahora, es importante que yo pienso que de notar que cuando no eres capaz de percibir qué es lo que dicta tu emoción, pues ahí sí, entonces el cuerpo se va enchecando y se va haciendo esto y se va haciendo esto y me voy haciendo acá. Y entonces eso es parte de lo que influye mucho en que no podamos respirar, porque no hay una conciencia de las emociones. Pienso que no, tengo que restringirla y entonces en cuanto la restringo, el cuerpo se adapta. Ahora, es muy cierto que dependiendo de la postura que tú tengas, son los neurotransmisores que se generan. Y muchas veces la serotonina viene con ciertas posturas, ¿sabes? Y es muy normal que te sientas triste si tienes una postura muy peculiar. Ahora, esto es somática también. La mayoría de veces no sabemos ni qué es somática, no sabemos nada del cuerpo. Y es lo que te digo, es esta necesidad de aprender a escuchar al cuerpo para saber cómo va. ¿Qué es lo que pasa con un bebé? Tú lo ves dormir y dices, wow, cuánta paz tiene. ¿Por qué? Porque está respirando bien, ¿no? Y justo como tú dices, este tema del diafragma y todo esto, toda la falta o la carencia de información que hay sobre la anatomía del cuerpo en artistas es tan grande que luego por esta misma escuela de la imposición se propaga más de esa información. Mucha gente cree que el aire va a pasar por el diafragma y que va a llegar a los otros órganos. No, el aire va a los pulmones, ¿sabes? Y el diafragma está aquí como si fuera un paracaídas, ¿no? Y cuando yo inhalo, ¡fum!, se contrae, y cuando yo exhalo, se hace, ¿no? Y yo creo que más allá de involucrar al diafragma específicamente, creo que la cuestión es concientizar los órganos que interfieren en el proceso de respiración para que tu técnica pueda salir de una forma u otra. Y creo que tiene que ver más con eso. Y también creo que no podemos culparnos a nosotros por las cuestiones culturales como estas de que no sabemos respirar, ¿no? Porque aunque yo sé respirar, no estoy respirando bien justo ahora, ¿sabes? Okay. Y es lo que te digo, influye mucho, muchos contextos. Y es que, bueno, más allá de que si estás respirando mal o bien, creo que es la falta de conciencia del por qué estás respirando así, ¿no? Uh-huh. Y es lo que yo he notado, que creo que sí tiene mucho que ver con lo que tú comentas, cómo se relaciona tanto la respiración en la emocionalidad. Y que creo que en los instrumentistas de aliento pareciera hasta frustrante llegar a escenario, estudiar lo que se supone que te dijeron, dominar la pieza y llegar al escenario a hacer todo lo que, todo lo que ya habías construido, bye, ¿no? Entonces, y todo viene de la respiración, ¿no? Pero hasta que entiendes que a lo mejor cuando tú estás ansioso, tu respiración va a sentirse acá. ¿Y qué hacer ante ese estímulo de ansiedad? Uh-huh. Si seguir en ese caos de no quererlo sentir, que es lo que estamos platicando, creo que es como el problema se va haciendo más y más y más grande, ¿no? Y creo que sí, creo que todo está en la conciencia y creo que igual me hiciste pensar que muchos de los métodos nuevos tienen este principio de que no hay una sola verdad. O sea, no hay una sola técnica perfecta, no hay una sola postura buena, no hay una manera de respirar buena, porque creo que hasta apenas
estamos entendiendo que cada persona tiene una manera de aprender individual, ¿no? Ujú. Y es creo que lo que en las pedagogías viejas nunca se tenía en cuenta al individuo como una persona con particularidades que lo hacían diferente a los demás, Ujú. sino que había que hacerlo como en un molde y todos lo mismo, ¿no? Sí, bueno, al menos por lo que he estudiado en la maestría de pedagogía, creía lo mismo, que no se tomaba en cuenta y que era como algo muy nuevo. Pero cuando empiezas a leer como la historia de la pedagogía y todo esto, te das cuenta de que desde los inicios que se concibió la pedagogía, la finalidad de la pedagogía era hacer que la persona con la que compartías información pudiera pensar por su cuenta. Esa era la finalidad primordial que venía desde los griegos. ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente se mezclan contextos diferentes. Toda esta escuela de la imposición y todo este sistema de ser partes de una fábrica gigante viene de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Precisamente con Hitler, se aborda mucho esta cuestión de si Hitler era consciente de lo que estaba haciendo o no, si su razón, si estaba como en uso de razón. Mucha gente dice que no, mucha gente dice que sí, pero la verdad es que sí. Y a ese tipo de razón que no generaba empatía se le llamó racionalidad instrumental. Esa racionalidad instrumental, ¡pum!, existió e impactó matando a miles, millones, ¿no? Ahora, ¿cuál era la forma de poder sublimar esa racionalidad instrumental según los filósofos? Pues encapsulándolo en algo más, que no necesariamente tuviera que ver con generar otra guerra, como es el capitalismo. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, el capitalismo se hace hipercapitalismo, empieza a subir todo eso, y entonces empieza a venderse toda esta ansiedad con racionalidad instrumental de que yo necesito esto y necesito, mata, pero de otras formas. Entonces, todo esto que tenía que ver, imagínate, la concepción de querer eliminar a la raza judía, y de tenerlos así, ¿cómo no vamos a pensar así si venimos de algo tan grande como eso? O sea, es primero lo que hay que comprender, ¿no? Como ese contexto. Y más bien ahorita, después de tantos años, y entre comillas tantos años, pues ya estamos más tranquilitos para pensar, ok, ¿por dónde queremos llevar esto nuevamente? Entonces está bien loco porque se está retomando lo mismo que ya se había planteado antes, pero ahora se quiere salir de esta escuela de la imposición. Y yo he visto que al menos entre el medio pedagógico se está impulsando ahorita mucho la conciencia corporal, pero como conciencia corporal para encontrar la individualidad de la identidad de cada persona. Comprender que yo soy una persona que puede funcionar de formas diferentes a otras y que tiene que aprender de formas diferentes a otras. O sea, porque incluso una persona con TDA no va a aprender igual que una persona con TDAH, ¿sabes? Entonces, ya que estamos tan desarrollados en todo eso, se quiere volver a eso, ¿no? Pero lo curioso es que todo el sistema pedagógico, todos los métodos y diseños curriculares que se hicieron, sí tenían la intención de generar pensamiento crítico. Ok. Entonces es algo, pues más bien cultural, pienso yo, consecuente desde la guerra. Claro, sí, justo es lo que yo he visto que, bueno, al menos creo que ya está más en auge estos temas, pero yo sí todavía veo un rechazo del entorno, o sea, Y es normal. de no quererlo adaptar a pesar de que ven los beneficios, como una resistencia, ¿no? Bastante notoria. Pero es que también es cuestión de hábitos, ¿no? O sea, yo sé que la Coca-Cola consume mucha agua y que nos estamos quedando sin agua, pero yo no voy a poder dejar de tomar coca, ¿sabes? No se puede. O sea, sí, bueno, sí se puede, pero es un compromiso que necesita una visualización que muchas veces el entorno del estilo de vida de esa persona no le permite. Así es. Y esa es la importancia del pensamiento crítico. Entonces, hablando de todo este contexto, puedo denotar aquí que de estas necesidades es que se me ocurrió hacer el método. Ok. Y está más interesante, ¿no? Es así como de... Bien, ahora, no sé, algunos ejemplos quisiera que nos dieras como, no sé, cómo es que le enseñas, pero los ejemplos que has hecho, no sé, más
ambiguos que pareciera que no tiene que ver con la música, pero cómo lo metes en ejercicios. Sí, claro. Por ejemplo, a veces, por ejemplo, la finalidad es tener paciencia para escuchar tus pensamientos, ¿no? Entonces, lo que hago es implementar mucha didáctica en los ejercicios con cosas que sean ajenas al instrumento para que también se vaya fortaleciendo este aspecto del estudiante de que no todo es el instrumento, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero que el estudiante vaya pensando meramente cómo mover, ir anticipando los pensamientos de cómo mover cada parte de su cuerpo, lo pongo con una taza de agua caliente a caminar, ¿no? Y lo pongo a sentarse y lo pongo después con dos y así a caminar por toda la casa, ¿sabes? Porque el hecho de que él tenga la necesidad de poner atención para no quemarse, pues involucra anticipar los movimientos y los pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después lo llevo al contrabajo y le explico más o menos qué es lo mismo y eventualmente pueden hacerlo, ¿no? Eso por un lado. Ahora, hay un estudio muy interesante que Nazaret Castellanos habla de esto en un libro de neurociencia, que es que se ha demostrado que nosotros recibimos, o sea, captamos más información cuando respiramos por la nariz que cuando respiramos por la boca, ¿no? Okay. Entonces también otro ejercicio que pongo es ok, te voy a explicar algo teórico, es mucha información, pero te voy a dar algo para que estés estimulando el olfato. Entonces le doy, no sé, una tablita con café y eventualmente está jugando aquí, sin pedirle que abra la boca, le explico y lo retiene más fácil, ¿no? Entonces el método propone ejercicios y acciones que sean alternas al instrumento y al mismo tiempo con el instrumento, pero con el fin de comprender que es un aprendizaje para él, no para ser mejor músico. A nadie le interesan los músicos, nadie necesita más músicos, ¿no? Realmente no, y toda esta romantización de que la música es poética y que todo eso a nadie le interesa ya. Si así fuera, las inteligencias artificiales podrían hacer lo que nosotros hacemos. Entonces, el método funciona más o menos como con ese tipo de ejemplos. Bueno, ya nos dijiste que tu propuesta pedagógica es tu instituto. Uh-huh. Bueno, sí me gustaría saber como cuál es tu plan metodológico de acuerdo al plan de estudios o cómo sería ese instituto diferente a los demás. Sí, bueno, primero el instituto tendría que representar un espacio de confianza para el estudiante que le enseñe a trabajar de forma colectiva para que comprenda la importancia de relacionarse con otros para nutrirse a sí mismo. Entonces, el instituto pienso que sea como autosustentable en el sentido de que los estudiantes tengan dinámicas donde tengan que preservar este instituto y vean la importancia de preservar este instituto. Pienso que sea en contacto con la naturaleza, algo medio zen, donde precisamente se puede impartir tal vez una materia de yoga y que precisamente esté todo conectado. También el instituto propone que haya cuartos de interés, no salones, no aulas, sino cuartos de interés. Yo tengo dudas sobre cómo funciona la afinación, me voy al cuarto de acústica y a través de inteligencias artificiales puedo ayudarme a comprender mejor esos aspectos de la afinación. Un lugar que esté especializado para que cuando yo esté probando ahí con mi instrumento encuentre el aprendizaje de manera autónoma, sin necesidad de estar dependiendo del maestro. Y luego, si tengo otra duda, hay otro cuarto que te va a ayudar con eso y así sucesivamente. También el instituto espera generar pues ingresos como para traer instrumentos de nivel que pueda utilizar pues la gente que esté dentro del instituto y generar conexiones, ¿no? Con maestros que puedan estar viajando, que puedan dar masterclasses, conferencias, pero saliendo siempre de este patrón del aula de clases, ¿no? Es más o menos como funcionaría. Okay. Y serían estancias entre 6 meses a 1 año. Bueno, ahora quisiera preguntarte, casi para terminar, ¿qué opinas de nuestras nuevas pedagogías Zona México en nuestro entorno? Están desenfocadas. Okay. No están viendo la necesidad real. Se cree que tienen que cambiar el sistema educativo implementando más conocimiento o más acceso a información que demuestre eso, pero no están viendo lo que está pasando. Un alumno de 13, 15 años hace su tarea con ChatGPT, inteligencia artificial,
y viendo TikToks. No es que los TikToks estén mal, es que hay que saber informarse de cuáles son fiables, ¿sabes? Y así es como lo resuelven. Si realmente se quisiera generar un cambio, se integraría el uso de estas herramientas para que realmente sepas manipularlas y seas consciente de por dónde va esto. Y el hecho de querer cambiar el sistema tradicional con otro sistema que va a terminar siendo tradicional, no va a funcionar. El hecho de las aulas de clases ya no funciona, ¿no? Estamos en una época donde cualquiera puede aprender cualquier cosa con una inteligencia artificial e internet, ¿no? Claro, también hay que tomar en cuenta las zonas restringidas de internet, ¿no? Porque no hay internet en todo el país, ¿no? Y en ese caso habría que adaptarlo, ¿no? Habría que hacer una investigación pedagógica muy, muy, muy grande de cómo está funcionando realmente y no simplemente copiar formatos, porque el problema que tenemos aquí en México es que el diseño curricular que se ha estado utilizando fue un formato que vieron que le funcionó a Estados Unidos, que es el sistema de competencias, por competencias, y Estados Unidos solo llevaba 15 años probando este sistema sin evaluar realmente si funcionaba o no. Entonces, se mete este sistema en México porque pues es parte de lo que teníamos como acceso y entonces empieza todo esto y nunca hay como una formulación por nuestra cuenta conforme al nuestro contexto ni nuestras necesidades, ¿no? Otra cosa que no funciona y que creo que es muy importante destacar es el aspecto de la innovación. Yo veo, por ejemplo, en Movimiento Ciudadano que hablan mucho de la innovación, pero la innovación no funciona porque no hay ninguna metodología diseñada a que pueda evaluar si la innovación funciona en el lapso de tiempo en el que se tiene que aplicar. No hay tiempo de evaluar si está funcionando o no. Simplemente es meter a los alumnos y ver qué pasa. Y si no funcionó, pues ya se fregaron esos alumnos, ¿sabes? Entonces, la innovación no funciona. Más bien una contextualización, una conciencia, un pensamiento crítico, una sensibilización. Y eso es lo que pienso de eso. Ok, ¿tienes una visión como de aquí a tantos años vas a comenzar con el instituto? Pues yo espero que precisamente la maestría la estoy cursando para tener la metodología del instituto, pero yo espero que en un lapso de 10 años sea que se pueda empezar a dar este instituto. Bueno, claro, hay que ver toda esta cuestión de patrocinios, de gente que le interese como meterse con eso, y porque tiene que ser privado, de lo contrario no funcionaría, ¿no? Y y pues sí, yo espero que en un lapso de 10 años ya esté funcionando, tal vez no a todo esto que visualizo, pero que pueda ser redituable, tal vez. Ok, ¿y lo piensas hacer como solo para contrabajistas? No, pienso que el instituto se puede centrar en el contrabajo, el instrumento contrabajo, como para generar estos conectes que te digo, traer instrumentos y todo eso y fortalecer la comunidad contrabajística. Pero el método que se va a aplicar en el instituto va a ser abierto a todos los músicos y va a estar dirigido al sector de músicos que precisamente tenga más conflicto con estos sistemas tradicionales y que quieran conocer una visión diferente. O sea, no está pensado para alguien inicial, está pensado a alguien que ya se ha desarrollado musicalmente y que tiene estas necesidades. Y también por lo mismo yo soy muy selecto con qué alumnos tengo y qué alumnos no tengo y solo acepto 8. Porque yo trato de visualizar que realmente sea una persona que tenga esta necesidad de querer encontrarse a sí mismo. ¿Sí me explico? Yeah. De lo contrario, el método no funcionaría, las clases no funcionarían y pues no tendría ningún sentido. Ok, bueno. Esto último nada más te lo comento como una curiosidad que alguna vez me hizo pensar en cosas. Hace poco que, como saben, me esguincé el tobillo y estoy yendo con un fisio. Y una vez le pregunté, ¿por qué crees que los artistas nos importa tan poco cuidarnos? Y él me dijo, desde el panorama que él ve de fuera, que no es músico ni nada, claro. Dice que él piensa que los artistas y todo el ambiente musical está lleno de gente neurodivergente, la gran mayoría, y que por eso es tan difícil
decirles, te tienes que cuidar, tienes que hacer ejercicio, tienes que comer bien, porque la manera en la que a veces pensamos, la mayoría que tienen neurodivergencia, pues todo el tiempo es como estar retando y te lo tienen que comprobar y por eso él dice que por eso piensa que los artistas nos tachan de dramáticos y de locos. ¿Piensas que podría ser un problema con el que podrías enfrentarte o te has enfrentado con algo así? Hay una realidad. Si todos estuviéramos bien, no existiría el arte. El arte es una herramienta para sublimar, pero es que yo pienso que más allá, tal vez de esta neurodivergencia, pues algo que tenemos todos en común son las emociones. Y yo pienso que precisamente si tenemos bien claro que la emoción que yo tenga se puede sublimar a través del arte, yo creo que puede ayudarle a mucha gente, independiente de otros factores. Habrá que probar. He notado, por ejemplo, con algunos alumnos que han tenido TDA, que sí hay que desarrollar metodologías exactas, pero también yo pienso que para los retos del futuro no es algo que nos vaya a corresponder a nosotros. Creo que ese es el tipo de herramientas que la inteligencia artificial en este caso sí podría resolver para ayudarnos a complementar y comunicar información que nosotros queremos a contextos específicos, porque si lo piensas, cada persona es un mundo muy diferente. Y si haces un método para cada persona, Sí. Pero yo creo que más allá de eso, sí, tiene que ver con esta cuestión aún de emociones. Y bueno, simplemente es lo que pienso, habrá que ver qué pasa también. Pero se me hace muy interesante que también, y lo que te digo, si todos estuviéramos bien, Claro. pero más bien todos tenemos algo por ahí. Y es entendible, somos seres humanos, pero es que no entiendo cuál es la necesidad de querer dejar de ser ser humano. Un ser humano es el que siente. Ya sabes que vas a tener miedo, ya sabes que te vas a enfrentar a situaciones muy fuertes. ¿Y por qué queremos no sentirlo, no? O sea, esa es una buena pregunta como para ir empezando a meditar en esto. Okay. Y algo que sí ayuda, perdón, ya para finalizar, es cualquier ejercicio de activación física que involucre la respiración consciente, ¿no? Como el yoga, o como el tai chi, o como las artes marciales, que conllevan una filosofía, una filosofía que trasciende la mecanización, y a partir de ahí uno va a ir encontrando poco a poco. Antes de terminar, no sé, algún tipo de recomendación que te gustaría dar a la comunidad en general. Sí, cuando tal vez yo sé que todo esto que digo es como muy inalcanzable o pareciera muy inalcanzable, pero algo que sí todos podemos hacer es que cuando las emociones sean muy fuertes, simplemente pararse a respirar. Como sea que tú respires, con que respires, ¿no? Sobre eso ya uno puede decidir si quiere investigar más al respecto o no, pero antes de tomar una decisión impulsiva, antes de pensar en algo o darlo por hecho, pararse a respirar y todo va a aclararse. Tal vez solo tenías hambre, tal vez solo quieres llorar. Fíjate, hace poco tuve una clase grupal con mis alumnos y Karime, que es una de mis alumnas que también ha estado aquí, pues Karime es una persona muy ocupada, ¿no? Es ingeniera biomédica, trabaja con su papá en su empresa, es contrabajista, le invitan de principal a muchas orquestas y al mismo tiempo es campeona nacional de halterofilia. Entonces, alguien tan ocupada nos decía en la clase grupal, porque dio una exposición muy interesante de cómo ella sobrelleva su vida, dice que ella se pone dentro de su agenda, se pone 5 minutos para llorar, ¿no? Y lo tiene ahí, y ¿sabes? Esa sublimación de emociones tal vez es lo que le da la gasolina para seguir adelante, ¿sabes? Okay. Entonces a mí se me hace muy interesante eso. Así como podemos pararnos a respirar, podemos pararnos a llorar y a sentir. Sí, tal vez es más eso. Más que respirar, detente a sentir. ¿Qué sientes justo ahorita? Siento una presión muy grande. Sobre eso, si te interesa abordarlo o trabajarlo, puedes acudir a ayuda profesional o puedes empezar a investigar por tu cuenta, pero atreverse a sentir es el consejo que yo diría hoy. Comúnmente dirían una lloradita y a seguirle. Sí, exactamente. Sabes que así va a funcionar y es inevitable y vas a volver a llorar y ni modo. Ok, bueno, por último, no sé,
Siempre me gusta preguntar unas recomendaciones de libros que te gustaría que la gente leyera o que te hayan parecido interesantes, puede ser sobre el tema. Nazaret Castellanos es un muy buen libro de neurociencia del cuerpo, me parece que se llama. Sí. De allí en fuera, bueno, yo creo que básicamente con ese uno puede ir empezando porque habla de cómo funciona absolutamente todo. Esto de el estudio de investigación de que podemos captar mejor la información por la nariz y todo eso, es ahí donde se encuentra, ¿no? Y habla de la respiración, habla de... bueno, tal vez no libros, pero sí podcast. Okay. 2 podcasts que me recomendó mi novia y que se me hacen muy interesantes y yo suelo citar mucho. Asana Kalani, más allá de Asana Kalani. ¿De qué tiene hambre tu vida? De Ana Arismendi. Habla de psiconutrición. Todo lo que tenga que ver con el factor de alimentación está muy interesante. Y Supracortical, de Rafa Rufus. Es un psiquiatra, un doctor en psiquiatría que habla de cosas muy interesantes, es muy inteligente también, usa mucho el pensamiento crítico. Y esos podcasts son geniales. Y el libro, ¿no? De Nazaret Castellanos. Ok, bueno, pues ya saben que les ponemos las referencias bibliográficas por acá, por si alguien quiere ir a buscarlas. Y bueno, antes de terminar con la entrevista, danos tus redes sociales, dónde te pueden seguir, dónde te pueden escribir. Claro, pueden seguirme en Contraeliu con K. En Instagram, TikTok y YouTube si quieren verme tocar por ahí. De hecho, hay un video donde aplico este método. Es el de Carmen Fantasy. Ahí explico que uso 5 tipos de respiraciones para controlarme en el momento, para ensamblar, para entrar en carácter, para interpretar, para sobrellevar la adrenalina, ¿no? Ok, bueno, pues ya saben que les dejo aquí en las redes sociales de Liu para que vayan a seguirlo, para que vayan a preguntarle cosas. Y bueno, te agradezco por haber compartido un poquito de esto. Creo que lo que hacemos aquí en Asana Kalani es abrir espacio para que se hable de lo que se tenga que hablar y que no sea un tema de juicio ni de crítica negativa, ¿no? Y sobre todo, si alguien está interesado en escribirme y hablar de algo en específico, puede sentirse con la libertad de hacerlo. Ok, y bueno, les agradezco a ustedes si se quedaron hasta el final. Y pues nos estaremos viendo en una nueva entrevista el próximo miércoles a las 7 de la noche. Estamos en todas nuestras redes sociales como @asana.kalani en YouTube, TikTok, Facebook e Instagram. Y bueno, nos vemos en una nueva entrevista. Adiós. Esto es para cantar. ¿Es para cantar? Ernesto. Vas a dar una intro cantando. Ajá. Vas a presentarte toda la presentación cantada. Voy a empezar. Cuando alguien me amaba.